Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me llamo Patricia García, soy psicóloga sanitaria y en este vídeo os voy a hablar de qué es el síndrome de burnout o en castellano, qué es el síndrome del trabajador quemado. Siempre que hablamos de síndrome nos referimos a un conjunto de síntomas y en concreto el síndrome del trabajador quemado hace referencia a un montón de síntomas. Antes de preparar el vídeo he estado buscando en diferentes fuentes para ver cuáles eran los síntomas como principales que se intentan un poco divulgar para tomar un poco conciencia sobre esta problemática que en este mundo, en esta sociedad globalizada, de la hiperproductividad, del no pierdas tiempo en dormir, que tienes que estar produciendo y todo ese tipo de mensajes, pues cada vez es más frecuente y por suerte cada vez se está divulgando un poco más sobre este tema. Pero me he hecho una pequeña lista de los que son como los más repetidos, porque sí que creo que son muchos de estos que os voy a comentar como los más asociados al tema del burnout como tal y no tanto a otro tipo de patologías que a veces se tienden a confundir con este tema del síndrome del burnout, porque es verdad que hay muchísima comorbilidad con otros problemas como vamos a ir comentando más adelante en el vídeo. Algunos de estos síntomas son, por ejemplo, el agotamiento mental, ¿vale? La persona tiende a sentirse pero agotada a un nivel, no es un, ay, estoy un poco cansado, me voy a casa, descanso, reseteo y mañana ya estoy nuevo. No, no, es un agotamiento, diríamos, crónico. O sea, la persona nota que aunque descanse, no recupera, no resetea, da igual que se vaya de vacaciones, fin de semana, nota que no acaba de descansar. El cansancio es tan acusado que no hay una especie de descanso que pueda reparar ese exceso de cansancio. Otro síntoma importante es la irritabilidad. La persona se nota mucho más irritable, ya no solamente en el clima, en el ambiente laboral, sino también en otras áreas de su vida, como pueden ser la familia, la pareja, con los hijos, incluso consigo mismo, ¿vale? Esos días que todo lo ves torcido, todo lo ves gris, todo te genera mala leche, te notas la mecha muy corta, etcétera, pues eso también sería otro síntoma posible de burnout. ¿Vale? Otro síntoma importante, tema del insomnio. Pero aquí hablaríamos de un insomnio secundario. Es decir, no es un insomnio primario en el que la persona tiene creencias asociadas a miedo a no dormir, no voy a ser capaz de dormir, sino que es un insomnio secundario al problema principal, suponiendo que fuese pues este burnout. Es decir, la persona tendría problemas bien para conciliar el sueño por la noche cuando se acuesta, para sostener el sueño a lo largo de toda la noche, es decir, la persona se desvela por las noches, o dificultades para mantener el sueño hasta la hora que normalmente se suele despertar o cuando suena el despertador. Ahí hablaríamos de un despertar precoz. Otro síntoma importante sería pues todo lo que tiene que ver con síntomas de la ansiedad. Por eso muchas veces se tiende a confundir el síndrome de burnout con cuadros de ansiedad con las consecuencias que eso tiene, en el sentido de que, pues cuando una persona con burnout acude al médico, por ejemplo, le dice los síntomas que tiene, el médico lo diagnostica con ansiedad y solo se centra en cubrir la ansiedad, sin tener en cuenta cositas que vamos a comentar ahora en cuanto a qué es lo que realmente está causando el burnout y que la ansiedad, en este caso, sería un síntoma, es decir, una consecuencia del problema, no el problema en sí. Otro síntoma importante, pavor o miedo por el trabajo. Y es que la persona muchas veces ya no es un tema de, bueno, pues hoy no me apetece tanto como siempre ir a trabajar, sino que le empieza a generar verdadero pavor, verdadera angustia, verdadero malestar el hecho de pensar en ir a trabajar. ¿Vale? Cuando la persona sale el viernes a las 5 de la oficina, en lugar de pensar que bien, fin de semana, vamos a hacer planes, ya está pensando en, por Dios, el lunes a las 9 tengo que volver a entrar. ¿Vale? Eso también sería otra señal de que posiblemente estemos ante un problema de burnout o estemos empezando a quemarnos demasiado del trabajo. Otro tema importante sería el que tiene que ver con este último, es el sentimiento de incapacidad a la hora de poder afrontar los problemas en el trabajo. Y es que vamos a ver que también otra causa es que la persona, el trabajador, pues no se siente capacitado lo suficiente como para desempeñar las funciones que se le exigen. En otras palabras, no se ve apto para ese trabajo, con la ansiedad y angustia que eso genera. Otro problema importante, que al final también lleva que podríamos llamar un síntoma, es que ya no es que la persona tienda a procrastinar, que todos podemos en algún momento pues estar un poco cansados, decir, bueno, esta tarea la hago después, mejor y tal, sino que ya es una procrastinación
Eh, Muy marcada, es decir, la persona empieza a notar que se le van los tiempos, no entrega las cosas a tiempo, informes, proyectos, PowerPoints, bueno, en fin, depende del trabajo, pues lo que sea, o llega tarde, por ejemplo, porque va procrastinando, es decir, es una procrastinación que ya empieza a interferir verdaderamente en el rendimiento de la persona en su área laboral. Otro tema importante es que hay más de un área que se ve afectada también, muchas veces. Es decir, ya no es solamente que el trabajador ve afectada el área laboral, porque pensamos, bueno, si es síndrome del trabajador quemado, pues evidentemente el área laboral del trabajo pues se va a ver afectada, ¿no? Pero también afecta a otras áreas, y es que toda esa irritabilidad, ansiedad, todos estos síntomas que hemos comentado hasta ahora, al final, quieras que no, pues uno como persona no dejamos de interactuar con otras áreas, todas están relacionadas de forma bidireccional y al final toda esa irritabilidad, esa angustia, ese cansancio, ese hartazgo en general, quieras que no, pues muchas veces sin querer te lo sueles llevar a casa. Y al fin y al cabo notas que esas áreas empiezan a hacerse pequeñas, el área de ocio, de familia, de los hijos, la pareja, los amigos, y al fin y al cabo la persona empieza a ver dañadas no solamente áreas que tengan que ver con lo laboral, parte de tu autoestima como trabajador, tu contexto laboral, tu relación con tus compañeros, sino un montón de áreas que aparentemente no tienen, entre comillas, nada que ver con esa, pero que antes o después acaban viéndose salpicadas por ese problema. Otro síntoma muy importante es la desmotivación por el trabajo. Quizá esa persona comenzó en su día muy vocacionada, muy motivada, súper ilusionada con ese puesto de trabajo. Quizá de hecho es el trabajo que lleva esperando durante años, después de una carrera, un máster, formaciones, etcétera. Pero en este momento, paradójicamente, se encuentra totalmente desmotivada. Esto muchas veces puede venir por más cosas, pero también es otro síntoma, claro, de burnout. La persona no tiene ganas de trabajar, pero es un no tengo ganas muy rotundo, mucho más significativo que si un martes a las 5 estás un poco cansado porque has dormido mal y te apetece ir a casa. No, es una desmotivación que va mucho más allá, es una desmotivación muy profunda y muy conectada con sentimientos de rechazo hacia ese propio trabajo. Más síntomas importantes es ese problema que a veces esa persona detecta a la hora de poder desconectar del trabajo. Es decir, incluso aunque haya salido de la oficina, sea fin de semana, esté de vacaciones, nota que no desconecta, que no está en modo vacaciones, que no está en modo fin de semana. Es decir, que está como constantemente o chequeando el teléfono, chequeando los emails, rumiando acerca de algo que tiene pendiente del trabajo. Es decir, no hay una separación de vida personal, vida privada, de placer, hedonismo, descanso. No hay una línea entre ese mundo y el mundo laboral, profesional, proyectos. Evidentemente hay trabajos en los que es muy complicado poder desconectar. Aquí podríamos poner muchos ejemplos. Pues personas que son autónomas, que tienen un teléfono de emergencia siempre encima, bueno, mil situaciones, ¿no? Pero aquí hablamos en el sentido de que la separación entre los dos mundos, que es realista, que pueda haberla, no la hay. Es decir, partiendo de la base que hay situaciones que no hay una separación 100%, pero porque no es realista por la propia idiosincrasia del trabajo, por el motivo que sea, por ejemplo, persona que se dedica a la docencia y es profesor de niños de 6 años y tiene en su casa un niño de 6 años que le pide ayuda con los deberes. Pues hombre, es que es inevitable que conectes un poco porque prácticamente la tarea es la misma, con la diferencia de que el alumno es tu hijo, ¿vale? Entonces, por poner un ejemplo para que se entienda un poco mejor, pero el resto de áreas, si por ejemplo esa persona puede desconectar, pues si tiene un móvil del trabajo o email del trabajo, del centro educativo en el que trabaje, pues eso sí que está en su control poder separarlo. Cuando no hay esa separación y la persona nota que no hay desconexión, todo está fusionado, todo está mezclado, también hablaríamos de un síntoma o también muchas veces es de hecho la causa también del problema. Por tanto, ya nos da un poco pistas de la solución que iremos un poco después comentando. Otro síntoma importante también es, sobre todo, personas que tienen trabajos de cara al público, ¿vale? Bien sea personas que trabajan en mostradores de información, personas que trabajan en el mundo de la sanidad, que trabajan con pacientes, docentes también, etcétera. En fin, de cara al público en general, es que comienzan a asumir
cierta actitud que se diría cínica en este sentido, ¿vale? Vamos a definir qué nos referimos con actitud de cinismo en esta situación, porque mundanamente en la calle, cuando llamamos cínico a alguien, es como un insulto, se considera un insulto, pero aquí nos referimos a una actitud como de pasotismo, por así decirlo, ¿vale? Es decir, mentalmente lo que la persona inconscientemente o conscientemente está haciendo es: estoy muy quemada de mi trabajo, estoy muy quemada de mis funciones, del día a día, de la gente, de sus comentarios, de su no respetar los límites, bueno, pues de las causas que le generen ese burnout, de ese quemazón. La persona, para poder protegerse y poder sobrevivir y salir del paso, lo que hace es poner una especie de muro y no involucrarse, no empatizar quizás tanto como quizás sí que hizo en etapas previas antes de desarrollar este problema de burnout. Es decir, lo que está haciendo un poco la cabeza aquí en estos casos es tirar de artillería pesada y soltar los plomos antes de que explote todo, por así decirlo. Como cuando hay una tormenta, te saltan los plomos de casa y dices: me he quedado sin luz. Pero es que si no llegan a saltar los plomos, probablemente te quedarías sin electrodomésticos en casa porque se estropearían todos. Aquí un poco la mente hace el mismo mecanismo. Lo que hace es prevenir un problema mayor a base de generar un problema, entre comillas, menor. Otro síntoma también importante, que también es común a un montón de problemáticas y por eso a veces se confunde con otros problemas, es la problemática o la dificultad, mejor dicho, que tiene la persona para poder concentrarse. Y es que este problema, este síntoma, mejor dicho, como decíamos, ocurren muchos problemas, ocurre en depresión, ocurre en ansiedad, ocurre en TDAH, ocurre en un montón de problemas. Por eso digo que hay síntomas que es muy complicado a veces discernir qué es burnout y qué no lo es, o qué está causado por el burnout y qué no, porque como veis, pues muchos de estos síntomas que hemos comentado hasta ahora realmente ocurren en otros cuadros clínicos y en otros síndromes o trastornos psicológicos. Por eso es importante que si sospechas que te puede estar ocurriendo este problema, que estás sufriendo esta problemática, que acudas a un profesional que te pueda realmente ayudar y enmarcar un poco, contextualizar, clarificar si realmente este es tu problema, es otro problema o son los dos problemas a la vez, porque a veces los problemas que se parecen mucho realmente no tienen por qué ser excluyentes. Es decir, tú puedes tener un problema de ansiedad, puedes tener un cuadro de ansiedad marcado y que transcurra a la vez con un síndrome de burnout. Y otro síntoma, el último que os voy a comentar, pero que habría un montón más, pero bueno, he intentado centrarme en los que son como más representativos, sería pues un descenso en la productividad. Es decir, una persona que quizás a priori era pues muy productiva, se organizaba, tenía estructurados sus horarios, siempre se acababa apañando para llegar a tiempo a todo, de repente empieza a notar que los días se le hacen cortos, que en una hora de trabajo no rinde como en una hora de trabajo hace un año, por ejemplo, o comienza a notar que no tiene la misma fluidez de ideas o la misma capacidad resolutiva de solucionar problemas que le surgen en el día a día. Así que, como veis, no son ni uno ni dos, sino que son un montón de síntomas, en otras palabras, un montón de alarmas, señales, mensajes que nos envía el cuerpo muy amablemente para recordarnos que algo está pasando, que tenemos que cuidarnos más y que hay un problema que cuanto antes lo atajemos, mejor. Ahora que ya hemos hablado de los síntomas, vamos a hablar de las causas que generan estos síntomas. Evidentemente no vamos a comentarlas todas porque el vídeo duraría 5 horas, porque cada contexto laboral, cada persona, cada trabajo, cada función del trabajo tiene una idiosincrasia distinta, pero vamos a comentar algunos que son bastante generales y que ocurren muy a menudo. Un factor importante causal es el tema de los horarios. Cuando la persona tiene un trabajo en el que nota que, bueno, más que nota es que es así, no es que sea una percepción suya, los horarios son muy cambiantes, no dependen de esa persona, le afectan a su vida personal, no sabe ni a qué hora puede salir a comer porque depende de que no sé quién le dé el ok para salir o le pueden llamar en cualquier momento, pues personas, por ejemplo, que trabajan con un teléfono de guardia, un teléfono de emergencia y en cualquier momento puede sonar y tienen que salir corriendo por la puerta. Esto que ocurre y es que nos genera muy baja percepción del control.
Y muchas veces tendemos a pensar que el estrés es sinónimo de estar muy ocupado, hacer muchas cosas, pero también se sabe que a nivel psicológico el estrés tiene mucho que ver con la sensación de no control del ambiente. Es decir, que no es tanto el que tenga muchas cosas que hacer, sino que la persona sienta que no controla cuándo las puede hacer, cómo las puede hacer, en qué momento puede dejar de hacerlas, para cuándo las tiene que tener terminadas. Y todo este tipo de contingencias, de variables contextuales, afectan enormemente a que esta persona pues tenga más probabilidad de desarrollar este síndrome de burnout. Otra causa importante es que la persona sienta que no se le reconoce, no se valora su trabajo en la empresa, el centro educativo, en fin, el entorno laboral en el que se desempeñe. Por ejemplo, personas que pues trabajan un montón, se esfuerzan, entregan proyectos y lo único que se encuentran de sus compañeros, jefes, supervisores, directores, etcétera, sea un ok, menos mal que ya me lo entregas, ya era hora, o vale, ok, haz check en este Excel, es decir, una contingencia muy fría, muy de es lo que tienes que hacer. Que vale, que sí, que siendo estrictos, oye, pues es verdad, si es tu trabajo, te pagan por ello, es lo que tienes que hacer, vale, lo compramos. Pero es verdad que el reconocimiento, el poder valorar el trabajo, el esfuerzo, el empeño de la persona, no cuesta nada, o cuesta muy poco, la verdad, y genera esa sensación tan gratificante de que, oye, aquí se tiene en cuenta y se valora mi tiempo, mi esfuerzo, mi formación y mi trabajo. Y esto lamentablemente ocurre más a menudo de lo que pensamos. Muchos compañeros que se dedican al mundo de recursos humanos, muchos psicólogos que trabajan en este campo, muchas veces pues me comentan que cuando hacen encuestas, etcétera, una cosa que se encuentra muy común a la hora de valorar pues qué les hace a los trabajadores de esa empresa en particular estar más incómodos o sentirse más desmotivados es precisamente este factor. Y no es tanto las horas de trabajo, el que tengan que madrugar, los cambios de turnos, el trabajar bajo presión. No, no, no. Paradójicamente, no son todo ese tipo de cosas que se nos pueden venir a la cabeza. Muchas veces es esto y es el que la persona sienta que no se le valora en el trabajo. Piensa que al fin y al cabo todos somos humanos y por muy lógicos que queramos ser de, bueno, yo vengo aquí a trabajar, hago mi trabajo, salgo a las 5 de la oficina y a mis cosas. Queramos o no, somos seres emocionales, por muy racionales que queramos e intentemos ser, y al final a todo el mundo le gusta que le digan pues que hace bien las cosas, un gracias, un por favor, un me alegro que estés aquí y puedas ayudarme con esto, en fin, lo que decimos, que son frases que no suponen mucho esfuerzo, pero generan muchos beneficios y previenen este síndrome de burnout. Otra causa muy común es que la persona genera una serie de expectativas muy poco realistas y con un alto nivel de autoexigencia. Es decir, muchas veces se plantea terminar trabajos en un tiempo que no es realista, pero que ni esa persona ni nadie. Es decir, tareas que a lo mejor llevarían 4 horas a hacer, por poner un ejemplo, esa persona se pone el objetivo de, venga, si me empeño lo hago en 1 hora y media. Y así me da tiempo a hacer no sé qué y luego no sé qué y salgo antes. En fin, cuando la expectativa no es realista, nada puede salir bien. Y luego también el tema de la hiperexigencia que hablábamos al principio del vídeo. Vivimos en un mundo que se nos exige estar siempre, siempre bien, siempre productivos, siempre a pie de línea. Y al final no somos robots. No somos ni somos robots, ni somos seres de luz impecables que nunca nos ponemos malos o que nunca tenemos un mal día. Tampoco es realista. Entonces esa hiperexigencia, al fin y al cabo, lo que acaba un poco generando es mucha frustración. De nuevo, nos lleva a objetivos poco realistas y sobre todo lleva muchísimo desgaste y a darnos muy poco tiempo para recuperarnos de ese desgaste. Aunque la persona sea efectivamente, pues muy eficiente, muy buen trabajador, si se juntan estas variables, al final el burnout tiende a aparecer más pronto que tarde. Otra causa que es bastante evidente, pero vamos a comentarla, es el exceso de trabajo. Al fin y al cabo, todos tenemos límites, los recursos son limitados, todos necesitamos ciertas horas de descanso, unos más y otros menos. Una misma persona no necesita descansar lo mismo un lunes que un jueves o un domingo. Es decir, somos seres cambiantes y nuestro cuerpo, nuestra biología, muchas veces
no va a la par de esta exigencia social de estar siempre disponibles, siempre rindiendo de 8 a 3 o bueno, el horario que sea. Es decir, lamentablemente en el mundo de hoy, por un tema de logística, de cómo funcionan las sociedades, porque cada vez vivimos en ciudades más grandes, el ser humano a lo largo de la historia, pues ha ido funcionando desde sociedades chiquititas a mega sociedades. Entonces, para que ese tipo de dinámicas pudieran funcionar, pues bueno, pues han ido realizando una serie de organizaciones, de horarios, de estructuras y mil cosas. Trabajos que funcionan por turnos y mil cosas más. ¿Cuál es el problema? Pues que el cuerpo de eso no entiende, de esas cosas. El cuerpo entiende que si tengo sueño quiero dormir ahora, si tengo hambre quiero dormir ahora, si tengo sed quiero beber ahora. Pero el cuerpo se encuentra constantemente con muros y con vallas para que tienes sueño, ¿no? Ahora te toca trabajar, tómate un café y te vas a trabajar, te aguantas. O pues un jueves, por ejemplo, estás hecho polvo y dices, pues ya podía ser viernes ya para descansar. Pero no, te queda todavía el viernes. O un domingo, no te apetece descansar, te has levantado muy motivado y quieres trabajar. Pero ese día no toca ir a la oficina, así que no puedes ponerte en modo productivo on. Por eso muchas personas a veces pues cambian el formato trabajo de oficina por trabajos freelancer, autónomo y demás, porque sí que tiene este punto, hasta cierto punto, depende de cómo sea tu trabajo, de flexibilidad. No obstante, sí es verdad que, a ver, el cuerpo es muy resiliente. El ser humano es capaz de adaptarse a ciertas exigencias y no siempre sucumbir a los impulsos, porque tenemos una parte racional y ahí está. El problema es cuando se pasa el límite y ya desconectamos totalmente de nuestras necesidades. Cuando la persona nota realmente que está durmiendo muy poco, ¿vale? En consulta te encuentras personas que tranquilamente te dicen que igual llevan durmiendo de media 3 5 horas durante un año. Y no es porque tengan un bebé en casa que les despierta o haya alguna variable contextual que digas, vale, es que es una etapa y ya se terminará, pero no, duermen ese número de horas porque ven normal trabajar 15 horas al día, no dormir y compensar con cafés, Red Bull y más bebidas estimulantes para poder sobrellevar ese estilo de vida, el cual no es sostenible a largo plazo. Así que esta, paradójicamente, parece una obviedad, pero hay que decirla, y es que el exceso de trabajo, antes o después, va a generar burnout, independientemente de que seas una persona muy resiliente, fuerte, una trabajadora, porque recordemos que no es un tema de debilidad. El problema del burnout es un problema de salud mental, de que afecta a mucho más allá del rendimiento y la productividad, sino que afecta a cómo te sientes, genera síntomas, empiezan a aparecer más que generar, empiezan a aparecer síntomas depresivos, pensamientos muy negativos sobre uno mismo, sobre el mundo, sobre el futuro y más cosillas que también iremos comentando, pero realmente tiene poco que ver con el tema de ser débil o de no poder más o de ser flojo y esas cosas, y tiene más que ver con que hay cosas que no se están o gestionando bien uno mismo o que en el entorno no se están gestionando bien o una combinación de estas dos cosas. Otra causa muy importante es el que el clima laboral en sí mismo sea nocivo para ti. Y que sea nocivo o no puede depender de muchas cosas. Una de ellas puede ser pues el mero horario, algo tan sencillo como el horario. Imagínate personas que son muy diurnas y les toca trabajar de noche. ¿Lo pueden hacer? Sí. ¿Les va a ser fácil? No. ¿Se podrán adaptar? No, más o menos. Y al revés, personas que son muy nocturnas, si les toca un horario de oficina tipo pues de 7 a 3, de 8 a 5, en fin, madrugar bastante, básicamente, pues lo van a llevar bastante mal. Hay personas que se pueden adaptar más, otras menos, pero hay circunstancias a las que uno difícilmente se puede adaptar. Otro tipo de causa de pues que este contexto sea nocivo para ti es precisamente el factor humano, y es que las personas pueden traernos un montón de alegrías y también un montón de no alegrías, precisamente, ¿vale? Y ya no entremos ya en casos extremos, ¿vale? Como pueden ser casos de moving laboral, acoso, etcétera, que esto es un tema muy serio y da para un vídeo muy largo, porque lamentablemente se ve mucho en consulta, sino de simplemente pues que el ambiente no sea agradable para ti, ¿vale? Que tú notes pues que no conectas con las personas, que cada uno va a la suya, que no hay compañerismo, que la gente es muy competitiva, pero lleva a un nivel extremo en el que con tal de escalar pisan a los demás.
en fin, no hablaríamos ahí de móvil laboral, es decir, no es nada que vaya todos contra ti, que haya un acoso directo, sino que ves que no es un ambiente, en fin, en el que puedas estar tranquilo o tranquila haciendo tu trabajo, aunque haya picos de trabajo, pero tranquilo en el sentido de que sabes que no tienes que estar en alarma por si alguien viene a pisarte o a puntualizar algo que has hecho mal, que no has puesto una tilde y va a reñirte el jefe. En fin, situaciones en las que estás más preocupado de que no te caigan bombas encima o te tiren piedras que de hacer tu trabajo. Simplemente. Al fin y al cabo, el que el ambiente laboral sea nocivo o sea agradable para ti depende de múltiples variables y lamentablemente muchas veces muchas de ellas no dependen de ti. Así que el hecho de que tú percibas que sea nocivo para ti es algo que tiene mucho que ver tanto con el trabajo como con tus propias variables de la personalidad, preferencias, patrones del sueño y mil cosas más que tienen que ver con que tú mismo te puedas conocer y saber lo que te viene bien, lo que no te viene bien y lo que está en tu control y lo que no. Otra causa importante es cuando lamentablemente olvidamos en exceso nuestro autocuidado. Y esta palabra que hablamos un montón a los psicólogos y se ve un montón en redes sociales, en el tema del burnout, es importante en tanto que suele ser la primera olvidada. Es decir, cuando priorizamos a toda costa el tema del trabajo, el priorizar áreas implica que estamos despriorizando otras. Y una de las primeras que se suele despriorizar cuando nos estamos machacando mucho en el trabajo precisamente es el tema del autocuidado. Ya no solamente a nivel físico, bueno, pues dejas de comer bien, comes a la prisa o comes un sándwich mientras estás trabajando para apurar un informe que tienes que entregar. Te quitas horas del sueño para aprovechar a trabajar un poco más, te quitas ir al gimnasio porque así puedes aprovechar para trabajar un poco más. Al fin y al cabo, hay un costo de oportunidad. Para poder dedicarle más horas a trabajar, se las tienes que quitar a otras áreas. Y luego también, algo que ven las personas con burnout, que va ocurriendo muy gradualmente, muy gota a gota, cuando va disminuyendo este autocuidado, es que otras áreas de su vida se van haciendo cada vez más pequeñitas. Es decir, si antes dedicaban a la familia pues un fin de semana y les iba bien así, y estaban muy a gusto, les daba equilibrio, de repente empiezan a ver pues que no tienen tiempo ni para los hijos, ni para la pareja, ni para, bueno, familiares con los que quieran invertir su tiempo, o con amigos, etcétera. Se dan cuenta de que igual llevan 3 meses sin ver a su mejor amigo, por ejemplo, y dicen, 3 meses, ¿cómo ha pasado tanto tiempo? Y es porque se han tirado 3 meses en la vorágine de trabajar, 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 y es que literalmente ni se han percatado de ello. Así que otra causa importante es ya no solamente un tema de autocuidado físico, sino tu cuidado más allá de lo que es comer bien, dormir y hacer ejercicio, que son las míticas cosas que se nos vienen a la cabeza cuando hablamos de autocuidado, sino que sería un autocuidado mucho más global y que a veces pasa desapercibido. La última causa que os voy a comentar, que repito, no sería la última, hay un montón de ellas más, pero bueno, si no el vídeo sería muy largo y he intentado quedarme con las que creo que son más importantes remarcar, es el tema de la personalidad de cada uno. Y es que hay variables de la personalidad que, aunque no lo creáis, hacen que la persona tenga muchas más papeletas para desarrollar el síndrome de burnout. Si no, tendremos que pensar que entonces todas las personas de una empresa desarrollarían el mismo síndrome y sabemos que no es así. Incluso aunque tengan el mismo trabajo, las mismas horas de trabajo, las mismas funciones, etcétera. Y es que hay variables de la personalidad, como son el perfeccionismo, la autoexigencia, el buscar ser muy complaciente, la falta de asertividad, por ejemplo, el no saber decir que no, el no saber poner límites, todo ese tipo de cosas, cocinas que se trabajan en terapia, por ejemplo, como la asertividad, que doy mucha chapa con esto en las redes, etcétera, lo que hacen es aumentar muchísimo las papeletas para que acabemos desarrollando burnout. ¿Por qué? Porque desencadenan, hacen como de triggers, por así decirlo, de otras causas. Es decir, si tú, por ejemplo, no eres capaz de decir que no, lo que haces es tocar la causa del exceso de trabajo, porque al fin y al cabo acabas trabajando de más. O si, por ejemplo, tienes un exceso de perfeccionismo, esa causa de ese factor causal de exceso de perfeccionismo o de demasiado perfeccionismo te va a aumentar las papeletas para que la causa
de la frustración, el sentimiento de que no soy capaz de hacer esto, también aumente. Es decir, es como una causa que aumenta otras causas o que activa otras causas, para un poco entendernos. Así que de nuevo, aquí sería un tema de autoconocimiento, de identificar qué variables de tu personalidad están aumentando la probabilidad de que desarrolles este síndrome de burnout y que intentes hacer algo lo antes posible. Ahora que hemos comentado qué es el burnout, cuáles son los síntomas, cuáles son las causas, también es importante tener en cuenta pues que evidentemente no todas las profesiones tienen las mismas papeletas para desarrollar este problema. Y es que hay colectivos que son especialmente vulnerables a la hora de desarrollar el síndrome del trabajador quemado, como pueden ser aquellos profesionales que se dedican a la sanidad, por ejemplo, todo lo que son fisioterapeutas, médicos, enfermeros, enfermeras, psicólogos, personas que se dedican a asistencia en cuanto a pues tema telefónico, centralitas, ambulancias, gestión de todo este tema de las UCIs móviles. Todo esto que implica atención al público, emergencias, personas que están mal en ese momento y las tienes que atender o intentar resolverles un problema, son trabajos en los que no es causa-efecto, pero tienen más papeletas. Y en general, personas que trabajen de cara al público. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo están constantemente como recibiendo las frustraciones o la falta de respeto de los límites de los demás 8 horas al día. Es decir, personas que trabajan pues en mostradores de información, en las que tienen que pues, vivir día a día pues, situaciones en las que les vienen personas pues, muy enfadadas por vete tú a saber qué motivo y hacen de sus problemas sus problemas. Es decir, tienden un poco a proyectar toda su rabia y su frustración en esa pobre persona que está ahí sentada, no tiene culpa de nada, pero le toca la bronca, frustración y desesperación y angustia de esa persona que llega pues como cliente o usuario, vamos a decir, etcétera. Pues imaginaos esto, pues 8 horas al día, 5 veces a la semana, durante muchos años. A la larga, si no hay una buena gestión de eso, o un poner límites, etcétera, pues como podéis imaginar, pues de nuevo, son personas que tienen más papeletas. Y luego también personas que se dedican al mundo de las emergencias, todo lo que son trabajos de muy alto impacto emocional, tipo bomberos, policías, personas que trabajan en ambulancias con pacientes de hay que actuar ya, hay que hacer esto y esto rápido, si no el paciente se muere. Imaginaros, pues todos esos picos de cortisol, adrenalina, guardias larguísimas que tienen muchos profesionales, pues como pueden ser médicos, etcétera, cirujanos, etcétera, pues al fin y al cabo están tocando muchos pilares del autocuidado, como son el sueño, el descanso, el estar descansando con el trabajo y luego también el alto peso de responsabilidad. Es decir, no es lo mismo pues que tu nivel de responsabilidad sea de un 0 al 10, pues de un 2 que de un 10. Personas que, por ejemplo, pues manipulan el que una persona pueda sobrevivir o no. Pues personas que se dedican a pues cirujanos, médicos, personas que se dedican al tema de la sanidad o como decíamos, policías, bomberos, personas que se dedican al tema de las emergencias. Altos cargos de responsabilidad, pero no hablamos de responsabilidad de una compañía que factura millones al año, sino responsabilidad humana, de que la vida de alguien está en tu mano. O sea, de que si tú haces algo mal, puede fallecer una persona. Es decir, son cosas que al final nos genera pues mucho cortisol que evidentemente la persona probablemente esté metida en ese trabajo por vocación y lo hace de una manera pues muy motivada y cuando las cosas salen bien pues se ve enormemente reforzada, pero esa adrenalina, ese cortisol, queramos o no, pues acaba generando un desgaste importante. Otro colectivo vulnerable que no quería que se me olvidase comentar es el del colectivo de los profesores. Y es que muchas veces es un colectivo muy poco reconocido, se reconoce muy poco la importancia social que tienen los profesores en general a la hora de formar y educar a las nuevas generaciones. Y es que muchas de las causas que hemos comentado antes de burnout, de que empieza a aparecer este síndrome, si os dais cuenta, se da en este tipo de trabajo. Muchas veces, lo que decimos, no se reconoce su trabajo. Tienen horarios a veces en los que ellos no siempre
pueden maniobrar. A veces hay cambios, les cambian constantemente la burocracia, todas estas cosas, y realmente no tienen mucho control. Y luego también están como constantemente, quieras que no, de cara al público, aunque tengan trabajo que hacer de oficina, organizar pues, clases y demás, están lidiando constantemente entre varios mundos. Están constantemente lidiando pues con menores de edad, niños, adolescentes, pues depende de la clase en la que trabajen, del grupo de edad con el que trabajen. También tienen que lidiar con el mundo de los padres y las madres, lo cual también a veces es complicado porque tienes que andar lidiando entre la normativa del centro, la normativa que te pone tu comunidad autónoma y las exigencias de los padres y los niños, y bueno, pues es muy difícil contentar a todo el mundo. Entonces, esto que comentábamos antes, de que a veces pagan las frustraciones de otras personas, pues también lo experimentan una y otra vez. Y lamentablemente no siempre tienen el control de todo, porque es un colectivo pues que muchas veces tiene que funcionar en base a la normativa del centro, a las normativas de la ley que ese año esté vigente y un montón de cosas más. Entonces, pues evidentemente, queramos que no, también es otro colectivo bastante vulnerable a este síndrome del burnout. Y luego también está el tema de que, pues, queramos o no, trabajar con grupos de niños, grupos de adolescentes, es algo que genera bastante desgaste, porque al fin y al cabo tienes que estar concentrado en dar tu clase, concentrado en que no se te revolucione un poco ahí el mundillo de que toda la gente que tengas ahí, clases más grandes, más pequeñas, en fin, depende. A lo que vamos aquí, que tienen un montón de variables que no dependen realmente de ellos, y eso genera una carga de estrés que no siempre es reconocida ni valorada. Además de todo esto que hemos comentado, también hay un montón de factores que lamentablemente dificultan la identificación del síndrome del burnout y la puesta en marcha de soluciones para intentar arreglar este problema y poder ayudar a la persona que padece toda esta sintomatología. Una causa importante, un factor que hace que muchas veces la persona no se sienta lo suficientemente apoyada ni respaldada para expresar su situación, es precisamente todo el estigma social que hay en relación al burnout. Y es que muchas veces, lamentablemente en algunos contextos, se confunde padecer este síndrome, todos estos síntomas tan desagradables, tan interfirientes que hemos comentado, se confunden con flojera, es que eres muy débil, es que no rindes, es que no tienes aguante y un montón de cosas más, o lo que tiene es descuento y no quiere trabajar. Y hacemos un matiz, y es que muchas personas a veces apuran mucho el vacío legal o buscan argucias precisamente pues para no trabajar. Y esto es un tema que, bueno, da para otro vídeo más, pero al final pasa un poco lo de siempre, que acaban pagando justos por pecadores. Por esas personas que intentan escurrir el bulto o dicen es que estoy mal cuando realmente no están mal, al final las que realmente están mal y es que se les ve claramente que están fatal, cuando lo dicen se les ataca porque se les mete en el mismo saco que las otras personas o directamente ni lo dicen por miedo a las consecuencias o posibles represalias que puedan sufrir. Otro problema muy grande es el tema del desconocimiento por parte de muchos sanitarios de qué es esto del síndrome del burnout, ¿vale? La situación actualmente en España es que a la hora de poder pedir una baja laboral, que suele ser una de las pautas que se dan en estos casos, de cuando la persona ya está muy quemada, pues tomarse un tiempo o coger vacaciones o unos días libres o la baja laboral porque no está en condiciones de trabajar y realmente esa persona no está cognitivamente ni emocionalmente bien como para poder rendir adecuadamente. ¿Qué pasa? Pues que el procedimiento en España actualmente, a día de hoy, es que tiene que pedir cita en su médico, va a su médico de cabecera, le explica cómo se encuentra y el médico pues le firma la baja. ¿Cuál es el problema? Que a la hora de firmar la baja, al menos actualmente, si no cambia el sistema, a la hora de añadir en la casilla, porque esto va por un sistema informático, etcétera, el médico tiene que poner en la casilla cuál es el motivo de la baja laboral. ¿Cuál es el problema? Que en esa casilla hay ciertas opciones cerradas, entre las cuales no se encuentra en ningún sitio el síndrome del burnout. Y esto que parece una obviedad de, jolín, si es un motivo de baja, ¿por qué no está ahí? Bueno, pues porque no está, porque no está el sistema actualizado para esto. De hecho, muchas veces el médico, si le dices síndrome de burnout, muchas veces te dice ¿qué? O sea, no sabe lo que es, no
no está entendiendo lo que le dices. Lo sabrá que sí, que estén más actualizados, pero hay un porcentaje que no lo sabe, porque no está como tal recogido en el manual diagnóstico que se suele actuar, que se utiliza actualmente. Entonces lo que hacen a veces es poner otra cosa que se le parezca, tipo trastorno de ansiedad, código F, punto tal, 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 o ponen depresión, o ponen algo que se le parezca un poco, pero realmente lo que es síndrome de burnout como tal, a día de hoy al menos, hasta que no cambie el sistema, no lo pueden poner. Con lo cual, muchas veces la persona cuando acude al médico, si irá con un sanitario que no esté actualizado en este tema y no esté al tanto de esta problemática, pues lejos de encontrarse apoyo, ayuda, empatía, entendimiento, sale de la consulta sintiendo que, pues, que es un flojo, que, bueno, que no manda, o no me quieren dar la baja, que también pasa, que el médico no se la quiere dar porque no entiende de qué le está hablando, entonces dice, bueno, pues bueno, si estás cansado de trabajar, bueno, yo también estoy cansado de trabajar, ¿eh? Y se lo dice así, tranquilamente. Entonces, muchas veces pasa esto, que incluso aunque intenten pedir ayuda, incluso en el campo ya sanitario, ya intentando buscar soluciones, lejos de encontrar esa ayuda, se encuentran con mucha incomprensión y con desconocimiento por parte de la persona a la que intentan acudir a pedir ayuda sobre este tema. Asociado un poco al punto anterior, también es verdad que otro factor que tiende a mantener este problema y a no solucionarlo son sentimientos como son el miedo, la vergüenza, la culpa, y es que muchas veces la persona siente que esos síntomas son culpa de ella, de que es que debería de esforzarme más, es que no valgo lo suficiente, no soy apto, la culpa es mía y demás. Entonces acaba entrando en un bucle y es que cuanto más me culpo, más intento trabajar para compensar y poder hacerlo bien, cuanto más intento trabajar, más me voy quemando, por tanto más culpable y al final entramos ahí de nuevo en un círculo vicioso que no nos ayuda. Otro problema importante que se suele encontrar la persona que quiere pedir ayuda es el miedo a las represalias, tanto por parte de compañeros como jefes, supervisores, superiores, directores, etcétera. Y es que muchas veces, debido a pues lo que hablábamos anteriormente, falta de información, desconocimiento de esta problemática, confusión entre síndrome de burnout y pues que seas un flojo, pues débil, que no aguantes, etcétera, pues muchas veces cuando la persona quiere pedir ayuda del tipo, mira, es que algo falla, me he enterado que tengo este problema, he acudido a terapia y mi psicólogo o mi psicóloga me ha comentado que esto tiene pinta de que es síndrome del burnout y necesito un periodo de descanso, hacer cambios en mi puesto de trabajo, de horarios, en fin, lo que sea, o poner límites, por ejemplo, también. ¿Qué pasa? Pues que va a haber personas que no les gusta esa realidad, no la quieren aceptar o que ya les va bien que la realidad sea la que es y que esa persona trague y asuma los problemas y consecuencias negativas que esa realidad tiene para él o para ella. ¿Qué pasa? Que al final es un tema de contingencias y es que si tú sabes que a la hora de pedir ayuda el remedio va a ser peor que la propia enfermedad, pues evidentemente la conducta se extingue. No vas a pedir esa ayuda que necesitas, entrando de nuevo en otro círculo vicioso. Tengo burnout, necesito pedir ayuda, pero no lo hago, entonces sigo en la misma línea y va ampliándose y en aumento toda la sintomatología de síndrome del burnout. Empieza a aumentar la ansiedad, aumenta el cansancio, empeora el insomnio, disminuye la productividad y todos esos síntomas que comentábamos al principio del vídeo. Otro factor contextual que hay que tener en cuenta son todo ese tipo de creencias que son disfuncionales en relación al trabajo y al mundo laboral en general. Del tipo, me siento mal por salir temprano, cuando temprano realmente no es temprano, es salir a tu hora. Si tu hora de salida son las 5 de la tarde, pero todo el mundo sale a las 6, a las 7, a las 8, como algo normal, porque se ha normalizado, sobre todo en España, salir muy tarde, bueno, mucho más tarde de la hora que por el contrato, el convenio, lo que sea, pues al final llega un punto que se empieza a distorsionar la realidad y salir a la hora, de repente no es salir a la hora, es salir temprano. ¿Vale? Y esto se junta con otras creencias del tipo trabajar más tiempo es mejor y es de ser más trabajador, cuando eso en realidad es una falacia. Realmente el que tú seas buen trabajador no lo va a decir, no lo va a dictaminar o a determinar el número de horas que emplees, sino lo eficientes que sean esas horas. Es decir, aquí hay un choque cultural muy grande y es que, por ejemplo, en España tenemos esa tendencia a pensar que quien más horas echa, quien más madruga, ya porque sí es más trabajador, mejor y un montón de cosas más y todo muy bien.
cuando en realidad puede que sea así o no. Realmente lo que va a determinar que alguien sea buen trabajador, pues son muchas más cosas. En otros países, por ejemplo en Alemania, recuerdo que personas con las que hablé en su día me explicaban que ahí era totalmente al revés. Si tú sales tarde del trabajo, en muchos entornos tu jefe te va a decir, ¿qué ha pasado? O sea, no te va a decir, oh, muy bien, enhorabuena. Te va a decir, no, no, ¿qué has hecho? O sea, ¿por qué has tardado tanto en terminar tu trabajo? O sea, se va a mosquear. Se va a mosquear. Te va a preguntar cuál es el motivo de tu tardanza. No te va a decir, oh, qué bien que has dedicado más horas. No, no, te va a decir, ¿por qué has tardado más de lo que realmente deberías, entre comillas, tardar? Es decir, ahí la mentalidad es muy distinta y es que el tema es la eficiencia de las cosas. O sea, no que tú acabes las cosas porque sí, sino que en el menor tiempo posible, en el menor número de unidades de tiempo, hagas la mayor cantidad y sobre todo de calidad también de trabajo. En España, lamentablemente, no. Muchas veces se confunde cantidad con calidad. Y eso a veces, pues, de nuevo, al final acaba generando que se tienda a cronificar el problema, porque si te quitas tiempo de tu tarde libre, si tú tienes que salir a las 5 y sales a las 8, son 3 horas que te has quitado de tu descanso, de ir al gimnasio, de ver a tu familia, de ver a tus amigos, y al final no hay descanso. Volvemos un poco a las causas del burnout. Si hay un exceso de trabajo y déficit de descanso, es más fácil que aparezca y que se cronifique y mantenga el síndrome de burnout. Y por último, otro factor importante que tenemos que tener mucho en cuenta los psicólogos cuando valoramos pacientes que estén pudiendo mostrar toda esta sintomatología son todo ese tipo de procesos compensatorios que la persona a veces hace para poder mantener ese ritmo tan patológico, pero que tiene tanto reforzador externo y a veces interno, que es el tema de la hiperproductividad. Es decir, todo eso que incluiría el consumir cafés, Red Bulls, bebidas estimulantes, etcétera, para poder aguantar el ritmo. O incluso cuando el cuerpo empieza ya a decir cositas y nos empieza a enviar síntomas de ansiedad, taquicardias, puede ser a veces por el exceso de cafeína o por aprensión, anticipación, pensamientos ansiógenos, por un montón de causas, o problemas para dormir. ¿Qué pasa? Cuando la persona acude al médico y dice, mira, no duermo, me encuentro así, me encuentro así, lo que hablábamos en partes anteriores del vídeo, el médico a veces lo confunde con síntomas de ansiedad, lo que hace es que le receta una benzodiazepina, tipo Orfidal, Tranquimacin, en fin, cualquier benzodiazepina que según el médico pues tienden a recetar unas u otras, lo que sea. Al final no deja de ser una pastilla que intenta reducir un síntoma que realmente lo que te está avisando es que hay un problema, es que estás llevando un ritmo que tu cuerpo no puede sostener quizá a corto plazo como un sprint, pero no a largo plazo. Entonces, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es quitar una alarma y apagar un chivato que te está diciendo frena. Entonces, todo este consumo de ansiolíticos, benzodiazepinas o remedios entre comillas naturales que puedan parecer menos invasivos, pero que en el fondo hacen un poco lo mismo, que es apagar la alarma, lo que hacen es mantener, cronificar y sostener este problema. Algo que aparentemente parece que está solucionando el tema es, bueno, yo me tomo mi pastilla y duermo 8 horas. Ya, pero realmente no estás realmente descansando lo igual de bien que descansarías si los niveles de estrés, de cortisol y de ansiedad en el cuerpo estuviesen más regulados y más ajustados a lo que realmente tu cuerpo es capaz de tolerar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te sirva para poder identificar todos estos síntomas que hemos comentado hoy, poder atajar las causas del burnout y, por supuesto, buscar ayuda, soluciones y algún tipo de cambio de plan de acción que te sirva para poder solucionar este problema que de verdad no lo dejaría pasar, porque como cualquier problema, cuando se lo deja pasar, lejos de solucionarse, tiende a hacerse más grande y a empeorar un poco el asunto, tu salud mental y la salud también de los que están a tu alrededor. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado puedes darle a like, compartir, suscribirte al canal para que te lleguen las notificaciones cuando suba más vídeos de este tipo. Y por supuesto, si estás pensando en comenzar tu proceso de terapia, puedes contactarnos en los datos de contacto que te dejo aquí abajo en la cajita de descripción. Y mis compañeras y yo buscaremos la manera en la que podamos ayudarte. Que pases muy buena semana, cuídate mucho y un abrazo. ¡Chao!